Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a tejer un canasto que bien puede ser rectangular o cuadrado según la necesidad de cada quien. Entonces voy a hacerlo pequeño, no lo voy a hacer tan grande y les voy a explicar si lo quieren hacer más grande o si lo quieren hacer cuadrado o rectangular. Entonces voy a utilizar trapillo. Ese trapillo que yo tengo es grueso, entonces voy a utilizar una aguja de 9 milímetros. Entonces vamos a iniciar con un nudo deslizado. Entonces vamos a hacer el nudo deslizado y voy a hacer 16 cadenitas para este tutorial. Ya si ustedes lo quieren más grande o más pequeño, pues modifican la cantidad de cadenitas con las que inician. Entonces voy a hacer 16 cadenitas. Listo, aquí tenemos 16 cadenitas. Entonces vamos a empezar a tejer puntos bajos y vamos a iniciar no en este que tenemos aquí, que es de donde sale esta última cadenita, sino del siguiente. Entonces, aquí nos vamos a ubicar y vamos a tejer puntos bajos, ¿sí? Podemos tejer en la parte de arriba de la cadeneta o en la parte de abajo de la cadeneta, ¿sí? Entonces, en la que ustedes prefieran, pero que siempre sea la misma. ¿Sí? Si lo van a hacer arriba, que sea siempre arriba; si lo van a hacer abajo, que sea siempre abajo. Entonces vamos a tejer puntos bajos, y si quieren poner una marca para saber dónde inicia esa primera vuelta, sería aquí, en este momento donde hacemos este primer punto. Entonces aquí vamos a poner la marca y vamos a seguir tejiendo toda esta vueltica de puntos bajos. Llegamos hasta la última cadeneta que iniciamos, no el nudo, sino la cadeneta. Este sería nuestro último punto de esta primera vuelta. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante, todo va a ser igual, y aquí es donde les digo que podemos ir modificando el tamaño que queramos, si lo queremos cuadrado, si lo queremos rectangular. Entonces llegamos aquí a este último punto. Entonces lo que hacemos es una cadeneta, giramos el tejido y vamos a tejer ahora de aquí hacia allá, ¿sí? Entonces si quieren poner una marca para saber dónde deben empezar o terminar la vuelta, entonces es aquí el momento. En esta cadeneta al aire ponemos la marca
Listo, entonces vamos llegando aquí a nuestro último punto, que es aquí donde está la marca. Poner esa marca en este tipo de tejido es de mucha ayuda, porque a veces uno tiende a comerse ese último puntico. Entonces quitamos la marca y entramos allí, pasando por las dos partes de la cadena, por esta, y a veces no es fácil encontrar la siguiente, pero es necesario. Entonces ubican allí y ahí hacen el punto bajo, el último punto bajo. Entonces así iríamos, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a repetir todo el tiempo para la base. Entonces llegamos aquí, entonces recuerden, hacemos una cadeneta, la marca la ponemos ahí, en esta parte, ponemos aquí la marca, aseguramos, giramos el tejido y continuamos a tejer esta otra vuelta, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a tejer, entonces punto bajo todo el tiempo hasta llegar al final, y así van a ser las vueltas todas iguales hasta que tengamos el tamaño ya deseado de la base. Entonces yo aquí lo que tengo es el largo, ¿cierto?, de la base de mi canasto, y voy a buscar el ancho. Entonces voy a hacer las vueltas que sean necesarias para tener el ancho que yo quiero o necesito. Llego aquí nuevamente al último punto, quito la marquita, ubico las dos pestañas de la cadenita y trabajo el punto bajo. Entonces nuevamente voy a hacer unas vuelticas más, entonces subo con cadeneta, pongo la marca, giro el tejido y continúo tejiendo puntos bajos. Entonces nos vamos a ir así hasta tener el ancho que deseamos. Entonces voy a seguir tejiendo unas vuelticas más y ya nos vemos para continuar con este tutorial. Estoy llegando aquí, esta es la última vuelta que voy a hacer para el ancho de este canasto. Entonces voy a hacer aquí el último punto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una vuelta más que nos empareje todo el tejido. Entonces pues porque aquí tenemos puntos bajos que se ven bien, aquí tenemos una muelita que va quedando de las cadenitas al aire, aquí otra muelita de la primera vuelta y aquí lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos para toda la base para que el tejido nos quede parejito y empezar a subir el canasto de una manera más fácil. Entonces estamos aquí en este último punto, lo hicimos hasta el final. Y lo que vamos a hacer allí es añadir 2 puntos más en este último punto. Eso lo vamos a hacer en todas las esquinas. Entonces esta sería como nuestra primera esquina. Entonces
ahí ya tengo un punto, voy a añadir 2 puntos más. Entonces dejo allí un punto y tejo nuevamente otro punto. Entonces lo que esto va a hacer es que el tejido me gire. Entonces venía de este lado, entonces al poner allí 3 puntos el tejido me cambia para este lado. Entonces voy a tejer aquí puntos bajos en cada uno de estos espacios, ¿sí? Lo puedo hacer directamente aquí en el huequito, ¿sí? Ahí puedo hacer el punto, o si quieren lo pueden hacer sobre las cadenetas que trabajábamos al principio. Entonces busca esta cadeneta y busca la otra parte y allí hace el punto bajo. Entonces ahí ya como le guste más de cómo se ve esta parte, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer sobre el huequito para esta ocasión. Entonces me meto allí en el huequito y trabajo el punto bajo. Entonces me voy al siguiente y hago otro punto bajo. Luego me voy al otro y hago el punto bajo. Ubico este siguiente y hago el punto bajo. Aquí el siguiente huequito y hago el punto bajo, ¿cierto? Entonces ya voy llegando a la esquina. Esta no es la esquina, es aquí, este último, porque si lo diera aquí pues no giraría bien el tejido. Y este cabito que nos había quedado lo vamos a poner de este lado para irlo escondiendo en el tejido. Entonces llegamos aquí a esta esquina y hacemos nuestro primer punto bajo. Entonces ahí ya tengo el primero. Recuerden que en las esquinas son 3 puntos en total. Entonces ahí ya tengo uno, ahí mismo, ven, sacar, ahí mismo, o sea, acá tengo el primero, ahí mismo ingreso y hago el siguiente y esquina. Entonces vamos a trabajar nuevamente 3 puntos bajos allí. Entonces aquí ya hice uno, ahí mismo pongo uno más y ahí mismo pongo el tercero y el tejido automáticamente gira y así vamos emparejando nuestra base.
Entonces vamos a tejer nuevamente sobre este lado para llegar allí a la esquina y rematar. Entonces estamos aquí, ingresamos y continuamos tejiendo puntos bajos. Entonces este sería nuestro último punto, ¿cierto? Entonces aquí les voy a explicar. Digamos aquí ya nuestro último punto, porque esta es la esquina donde ya aquí se unen estas dos partes, ¿cierto? Esta era la que ya teníamos bien y no vamos a seguir avanzando. Entonces, pero aquí ya tengo, como esta es la esquina, ya tengo un punto aquí, que fue de esta vuelta, cuando inicié esta vuelta. Entonces, en esta última esquina no voy a hacer 3 puntos porque ya tengo uno, simplemente lo que voy a hacer es completar los 3 puntos. Entonces aquí ya tengo uno, entonces voy a poner los 2 que me hacen falta. Entonces 1 y 2, y aquí terminaría como pues de emparejar la base, ¿sí? Entonces, ahí ya queda parejita. Esto nos puede servir también como para un tapetico, ¿sí? Y la base de un bolso, bueno, la base de un canasto, para muchas cosas. Entonces vamos a empezar a tejer la primera vuelta de subir nuestro canasto. Para esta única y primera vuelta vamos a tejer en la parte de la cadeneta de atrás, o sea, tenemos estas dos partes, como esta de adelante y esta atrás. Entonces vamos a tejer cogiendo esta y vamos a tejer en espiral, ¿sí? No vamos a tejer cerrando cada vuelta, porque aunque voy a hacer cambio de color, van a ser cada tantos puntos y no va a ser toda una vuelta con el cambio de color. Entonces así nos evitamos el cerrar cada vuelta y esa marca que queda cuando uno cierra cada vuelta. Entonces vamos a ubicar esta que sigue aquí, nuestra primera cadeneta, y en la parte de atrás vamos a tejer un punto bajo. Lo único que vamos a hacer es poner la marca. Entonces aquí yo realicé ese primer punto bajo y allí voy a poner la marca en esta parte que está en la aguja después de realizar ese primer punto. Aseguro y continúo en el siguiente tejiendo punto bajo, y así va a ser toda esta vuelta hasta que llegue a esta marca tejiendo puntos bajos. Cuando llegue a las esquinas va a ser la misma manera, un punto en cada punto, no vamos a hacer aumentos ni nada, sino simplemente vamos a tejer de a un punto en cada punto. Entonces, coger la hebrita de atrás lo que va a hacer es dibujarnos esta rayita que va a ver acá, que es como para marcar el inicio del canasto, ¿sí? Como la primera vuelta de subida. Entonces nos vamos así todo el tiempo para esta primera vuelta. Entonces aquí vamos en la esquina y hago lo mismo, un punto en cada punto, entonces, sin aumentos. Entonces, al no haber aumentos, lo que hace es que el tejido empiece a subir. Y así voy a seguir tejiendo hasta llegar a la marca. ¿Ven? Que automáticamente aquí ya el tejido empieza a subir.
esta primera vueltica, para esta puntada que vamos a manejar, les recomiendo no tejerla ajustada, pero pues tampoco súper suelta, pero sí más bien que no les quede tensionada, porque vamos a trabajar punto espiga. Entonces ese punto es un poco durito, entonces lo mejor es, y sobre todo esta primera vuelta, no tejer ajustado. Y vamos a hacer unos cambios de color cada 5 puntos y ya se van a dar cuenta cómo los vamos a hacer. Llegamos aquí a nuestro último puntico. Listo, llegamos aquí a nuestro último punto, lo tejemos y aquí nos da la indicación de que empezamos la vuelta, ¿cierto? Entonces, como les dije, vamos a trabajar en espiral, entonces no vamos a cerrar cada vuelta, lo que nos va a evitar que se nos vea pues esa marca allí. Entonces así iría. Vamos a dejar esta marca aquí como guía para saber que aquí es donde, en este lado, donde debemos terminar nuestro canasto ya en la última fase, ¿sí? No la vamos a quitar y vamos a empezar a tejer punto espiga. Entonces este punto corresponde acá a este, y este punto que voy a hacer sería el de esta nueva vuelta. Entonces el punto espiga ya no va aquí en estos lados donde hemos tejido, ya vamos a tejer es en el centro del punto. Se llama espiga o punto bajo centrado porque se teje directamente sobre el punto. Entonces vamos a ubicar el punto que nos corresponde es este, porque este hace parte de esta parte. Entonces ubicamos este punto y ven, tiene una patica aquí y tiene una patica acá, ¿no? Entonces la aguja va a entrar por en medio de esas dos paticas. Entonces entra allí la aguja y por detrás ustedes verifican que sea así, que haya quedado una patica de un lado y la otra patica del otro lado, y que la aguja haya pasado por debajo de esta barriguita. Entonces, ahí entró y continuamos haciendo el punto. Ubicamos la marca que nos quede por allá escondida y continuamos haciendo puntos bajos. Es el mismo punto bajo, lo único que cambia es el lugar donde se teje, que no va a ser sobre las cadenetas, sino sobre el punto bajo directamente. Entonces vamos al siguiente, que es este. Entonces nuevamente ubicamos allí, ingresamos y tejemos el siguiente punto bajo. Listo. Y así vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces iría 1, 2, 3, 4, hago este quinto y aquí el sexto voy a hacer el cambio de color, ¿sí? Voy a hacer unas pinticas de cambio de color cada 5 puntos. Entonces este punto ya no lo voy a tejer completo, entonces lo voy a tejer hasta la mitad, como sería. Entonces igual ingreso, hago este punto hasta la mitad, que es decir, traigo la lazada y aquí me quedo, ¿sí? No lo voy a terminar ya con este color, sino lo voy a terminar con el nuevo color. Entonces ubico aquí el nuevo color y lo que hago es poner la lazada en la aguja y terminar ese punto con ese nuevo color, ¿sí? Entonces aquí lo ajusto, lo voy acomodando. Entonces,
y voy a tejer solo un punto de ese color. Entonces lo hago como es solo un punto, entonces lo que voy a hacer es lo mismo que hice aquí. Entonces, ingreso nuevamente aquí con el nuevo color, que sería el azul, traigo la lazada, pero no lo termino con el azul, sino lo termino con el color que voy a continuar. Entonces lo termino con el beige. Para mi caso, acomodo, reviso y continúo tejiendo 5 puntos nuevamente, 5 puntos bajos centrados con el beige, y me voy a ir con esta tira escondiéndola en el tejido, y como son solo cada 5 puntos, pues no la voy a cortar, sino que la voy a ir ahí escondiendo en el tejido para que me acompañe y ya no tener que cortar, coser, cortar y coser, sino que sea allí de una manera continua. ¿Listo? Entonces continúo y hago nuevamente los 5 puntos bajos centrados con el color, con el nuevo color. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Este trapillo está un poco grueso, entonces por eso me cuesta quizás un poco más. Entonces este es mi quinto punto. Entonces recuerden, llego aquí a este último quinto, que es en beige. No lo termino con ese color, sino con el color con el otro color. Lo termino y voy a trabajar este punto hasta la mitad con este nuevo color. Entonces ingreso, traigo, este punto nuevo de color hasta esta parte donde traigo la lazada, y aquí continúo nuevamente con el color de base. Listo. Y así nos vamos a ir todo el tiempo en esta vuelta. Pues aquí nuevamente llego a mi quinto, continúo con el nuevo color, trabajo aquí y nuevamente con el antiguo.
Y así nos vamos hasta terminar la vuelta. Así vamos. Aquí ya llegué a la siguiente vuelta, entonces aquí lo que voy a cuadrar es que el punto me quede como intercalado. Esto que tome esta forma aquí ahorita que uno la está manipulando es normal, ya al final uno la acomoda con las manitos para que el tejido tome su forma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacerlo o sea, que me quede aquí el siguiente cambio de color, ¿cierto? Que me quede aquí en esta mitad y en esta mitad para mi caso. Ya ustedes lo van viendo cómo les gusta más o si lo quieren después poner más pinticas, bueno, lo van modificando. Entonces yo lo que voy a hacer entonces es hacer 1, 2 puntos para hacer este tercero con cambio de color. Y ya esto para esta primera parte, ¿cierto? Hago 2 del beige, pongo el azul oscuro, dejo nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 en beige y nuevamente cambio de color y ya ahí continúo igual, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cambio de color y lo mismo. Entonces vamos a hacer 2. Entonces recuerden que estamos tejiendo en espiral, entonces no debemos cerrar las vueltas. Y yo voy a hacer únicamente esta última vuelta. Primero porque se me está acabando el hilo de este color y para mí está bien también dejarla de este tamaño. Entonces aquí hago el cambio de color. Recuerden, y continúo nuevamente 5 y 1. Entonces voy a hacer esta vuelta y nos vemos al terminar para hacer la última vuelta de cierre y ya mostrarles cómo queda nuestro canastico. Bueno, miren, así iría nuestro canastico. Se van formando pues esas pinticas y así iría. Entonces yo lo voy a dejar hasta este tamaño porque ya me queda muy poco y no creo que me alcance a dar otra vuelta y aparte pues la vuelta de cerrarlo. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Ustedes pueden avanzar en el tamaño que quieran y para hacer la última vueltica de cierre y no dejarlo así como que quede así, entonces lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado para este caso. Entonces recuerden que aquí me indica que termino aquí mi vuelta, entonces ahí es donde me dice que debo hacer el cambio de
de vuelta también, por decirlo así. Entonces aquí hice este último punto y me voy a ubicar aquí en este que viene y voy a hacer puntos deslizados todo el tiempo para esta siguiente vuelta. Entonces me ubico allí y hago punto deslizado. Listo. Entonces este primero que les quede bien ajustadito, ese primerito, y ya esta toca esconderla en otro lugar por detrás del tejido. No la podemos ir escondiendo aquí mientras tejemos porque el punto deslizado solo es como traer hebra y no forma otra vuelta hacia arriba, entonces no se va a esconder. Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado nuevamente hasta que lleguemos ahí donde hicimos ese primer punto deslizado, y este también lo que hace es como darle firmeza a esa última vuelta del canastico. Espero que les haya servido este tutorial y ven, así se va quedando más gruesito. Si quieren ver algo en especial en el canal que les gustaría aprender, pues me serviría mucho que me lo dejaran en los comentarios y así pues poder crear más tutoriales en base a lo que ustedes necesitan. Esta canastica es como, también las usan como paneras, para pues ya organizadores, para el baño, para el cuarto, bueno, para muchos lugares. Recuerden que una de las cosas más importantes en el tejido, aparte pues de uno saberse los nombres de los puntos y todas ese tipo de cosas, es la tensión del tejido. Sin trabajar en la tensión, todas las personas tenemos una tensión diferente, todas tomamos la aguja de una manera distinta, pero cada una es sí, como responsable de encontrar la tensión adecuada, porque pues empezando que todos los proyectos a veces no manejan la misma tensión, ¿sí? Dependiendo del proyecto depende la tensión, pero una de las cosas más importantes es la tensión en el tejido. Nos vamos así hasta terminar toda la vuelta. Listo, aquí este es nuestro último puntico, entonces lo hacemos. Aquí terminaríamos, entonces aquí vamos a cortar, cortamos aquí la hebra y lo que hacemos es sacar la aguja de aquí donde veníamos. Nos ubicamos aquí por detrás, tiramos del hilo hacia atrás con mucha paciencia. El trapillo es un material a veces muy duro de manejar, entonces le toca ya a uno con calma y con fuerza.
Entonces aquí esta hebrita, lo que vamos a hacer es esconder estas 2 hebritas en el tejido. Entonces uno empieza allí a buscarles un caminito, usted empieza a mirar por dónde le gusta más esconderla, pero la intención es que sea por detrás del tejido. Lo puede hacer con la misma aguja de crochet o con una aguja lanera o una aguja capotera, también lo puede hacer. Entonces, y allí la empieza a esconder. Es muy importante que la pase por varios punticos y que al final le dé una puntada con aguja e hilo. Si su intención es meter este tejido a lavar de pronto en la lavadora, entonces es muy importante que le dé una puntada con aguja e hilo. Y lo mismo hace con la otra hebra y la esconde allí por detrás del tejido. Y así vamos escondiendo. Bueno, al final le da la forma con la manito, ¿sí? Para moldearlo bien. Y ese sería el resultado de nuestro canasto. Ya ustedes pueden modificar las medidas como mejor les guste. Espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en un siguiente video.